Hola, gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un gusto poder llegar hasta sus hogares. Mejor hablemos, el programa donde cada día nosotros abordamos un tema diferente con una óptica para el bien de la población hondureña. Hoy estaremos hablando de Centroamérica Resiliente. ¿A qué? Al cambio climático. ¿Cómo la adaptación del cambio climático puede hacerse? ¿O cómo el cambio climático puede adaptarse a la agricultura? ¿O la agricultura puede adaptarse a este cambio climático? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo se está preparando? ¿Hacia dónde debemos orientar la producción en nuestro país cuando estamos siendo severamente no amenazados, sino ya una realidad, el cambio climático afectando? Cuando hay una sequía en el país, cuando una producción de primera se ha visto severamente afectada. ¿Y quién mejor para hablar sobre este tema que los expertos que me acompañan en esta mañana? Le doy la más cordial bienvenida a Horacio Rodríguez. Él es el coordinador general de Centroamérica Resiliente. Un placer, un gusto, gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí de vuelta en Honduras después de varios años y sobre todo de compartir todo lo que estamos haciendo con Centroamérica Resiliente, justamente porque estamos convencidos desde The Nature Conservancy o TNC, que es la organización que lidera este programa de Centroamérica Resiliente, de que la agricultura puede ser parte de la solución al cambio climático. Muchísimas gracias. Diego Obando Bonilla, él es el coordinador de Centroamérica Resiliente para Honduras. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar en el programa y a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también Marlon Durón, quien es investigador de Centroamérica Resiliente aquí en Honduras. ¿Cómo está, Marlon? Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por el espacio y un gusto compartir con tu audiencia estas experiencias que estamos ganando dado estos esfuerzos y desafíos de lo que significa el cambio climático y agricultura. Para que nuestros televidentes se puedan familiarizar con el contenido, Yerlin García nos ha preparado la siguiente nota introductoria sobre este contenido que estaremos desarrollando en esta mañana. A partir del año 2015, cuando el evento climático del Niño tuvo un fuerte impacto, la región ha empezado a ver lluvias erráticas e insuficientes, lo que ha llevado a la pérdida de cosechas de granos básicos y miles de cabezas de ganado. Los efectos del cambio climático han impactado en los más vulnerables, los agricultores de subsistencia y pequeña escala. Para mejorar los medios de vida de estos agricultores de subsistencia, Centroamérica Resiliente busca enfrentar dos retos principales: la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad frente al cambio climático, a través de proyectos pilotos que pongan a prueba soluciones innovadoras y trabajando en diferentes escalas. Este programa desarrollará ecosistemas productivos sanos para ganar resiliencia frente al cambio climático, conservar los hábitats naturales y fortalecer las economías locales. En alianza con el sector privado y el sector público, RESCA proveerá un cambio sistemático y entregará resultados escalables a lo largo del sector agropecuario. Este programa trabajará para que se adopten políticas y estrategias resilientes ante el clima, al tiempo que se piloteen prácticas de producción sustentable en el territorio y en las pesquerías. RESCA permitirá abrir el acceso a recursos financieros para desarrollar modelos replicables que permitan resolver los retos del cambio climático y la falta de seguridad alimentaria que ha tomado una escala sin precedentes. Los objetivos de RESCA en Honduras son implementar y evaluar las metodologías, servicios integrados participativos del clima para la agricultura en 3 regiones del país, fortalecer capacidades de instituciones clave a nivel nacional y subnacional que brindan servicios de información para la toma de decisiones en la agricultura, apoyar la formulación de políticas de adaptación a nivel nacional y local. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Yerlin García. Gracias, Yerlin, por presentarnos ese panorama introductorio sobre el contenido que estaremos desarrollando. Hablemos del impacto climático en Honduras. ¿Quién mejor para expresar con esa experiencia, conociendo también el Istmo Centroamericano? Cuéntenos, por favor, Horacio. Bueno, justamente Centroamérica, por su posición geográfica, pero también por las condiciones socioeconómicas y la historia de la región, es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó un estudio que cerca de 1.4 millones de personas provenientes de la parte norte, ¿no?, del Triángulo Norte de Centroamérica, están en urgencia alimentaria
Y esto tiene que ver justamente porque fueron afectados en el 2018 por los efectos del cambio climático, ¿no? Principalmente la sequía. También ya ha sido mencionado por varias fuentes, ¿no? Banco Mundial, FAO y otras agencias de Naciones Unidas, cómo el efecto del cambio climático está generando el problema de la migración, ¿sí? Cuando la población rural no tiene opciones para cultivar, ¿no? Para los alimentos que ellos consumen, pero que también nos alimentan a nosotros, y no les queda otra opción más que migrar, ¿no? Entonces, el Banco Mundial también publicó un estudio recientemente donde nos dice que del 2020 al 2050, cerca de 2 millones de personas van a migrar desde Centroamérica, y sobre todo en las zonas de montaña, ¿no? Donde se cultivan, por ejemplo, el café, ¿no? Justamente por los impactos negativos del cambio climático en la producción agropecuaria. ¿Qué se está haciendo en el Istmo para frenar, para paliar o para poder desarrollarse mejor y no ser afectado por este cambio climático? Porque como tú lo dices, la posición geográfica, esto desfavorece, en este caso, a Centroamérica. Sí, hay muchas iniciativas, ¿no? A diferentes niveles, desde el nivel local, desde el nivel subnacional hasta el nivel nacional, inclusive a nivel del SICA, ¿no? Del Sistema de la Integración Centroamericana. Por ejemplo, el SICA tiene toda una política de agricultura y cambio climático, ¿no? Que se está buscando implementar en los diferentes países de la región, y hay diferentes esfuerzos por parte de diferentes agencias. Uno de ellos justamente es el programa RESCA, Centroamérica Resiliente. Es una inversión de $10 millones con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y alineado con la plataforma multidonantes AgroLAC 2025 que coordina el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de este programa de RESCA estamos buscando trabajar justamente con los municipios, con los departamentos, con los países a nivel nacional y con el SICA para estar mejor preparados a los potenciales efectos del cambio climático. Y este programa lo está liderando The Nature Conservancy, mejor conocida como TNC, en alianza con socios estratégicos en cada uno de los países del Istmo, como el CIAT en el caso de Honduras, y estamos buscando justamente eso, cómo los productores se preparan mejor para hacer frente a los efectos del cambio climático, pero también cómo las políticas públicas abonan a estas soluciones, a escalarlas y que no se queden solamente a nivel de pilotos, y también cómo los mercados, ¿no? Y las cadenas de valor incorporan criterios de sostenibilidad en cada uno de esos eslabones. Estos $10 millones por parte del Departamento de Estado puestos para poder desarrollar a través de proyectos en Centroamérica para los 5 países, o estamos hablando específicamente divididos de manera igualitaria o a un país de repente alguna mayor cantidad de donación? Están divididos, bueno, estamos trabajando con acciones concretas en campo, en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y a nivel del Sistema de la Integración Centroamericana del SICA, que incorpora también Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en el tema, por ejemplo, de la langosta, cómo hacemos mucho más sostenible las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe y del caracol. Y los fondos se distribuyen de diferente manera. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la inversión que estamos realizando es cerca de $1 millón. Son $970,000 que estamos coinvirtiendo junto con CIAT para trabajar específicamente en Honduras. En Honduras, ¿cómo estamos en esta problemática del cambio climático? ¿Es el país centroamericano más afectado del Istmo? Cuéntanos. Sí, Honduras es uno de los países más vulnerables. Hay un índice global de riesgo climático. En el último ranking, digamos, Honduras se encuentra en segundo lugar a nivel mundial como los países más afectados o más vulnerables al cambio climático. Entonces, y en el lugar número 9 está Nicaragua, ¿no? Entonces, dentro de la región del Istmo Centroamericano, Honduras es uno de los países más vulnerables, y ya estamos viendo, como bien decías en la introducción, los efectos del cambio climático, sobre todo en las áreas rurales. Claro. Ustedes utilizan mucho el término de la resiliencia. Hablemos específicamente de la resiliencia climática. ¿A qué específicamente se refieren? Y cuando hablamos de Centroamérica, resiliente. Gracias, Leo. Mira, el tema de resiliencia es una definición nueva, un concepto que para el común de las personas es muy nuevo y que muchas veces confunde.
Ayer hablábamos en el equipo que nos comentaba alguien que había empezado desde el área de la psicología, esa capacidad de recuperarnos cuando ocurre algo malo, cuando tenemos un evento que es muy malo para nosotros. Esa capacidad de recuperarse nuevamente al estado inicial es lo que se conoce como resiliencia. Actualmente en el caso del clima, consiste en recuperarse y ojalá estar mejor que cuando estaba inicialmente, tener esa capacidad de poder. Sabemos que somos altamente vulnerables, que estamos ya siendo impactados, entonces cómo preparar a las comunidades para que sean capaces de retornar nuevamente a su estado inicial o mejor aún, mucho mejor de como estaban inicialmente, en sus medios de vida, en sus parcelas, en su producción. Claro, específicamente todo esto, es importante el hecho de esas planificaciones, irlas ordenando, visualizando hacia el futuro para poder enfrentar desde este país, en el caso ya específicamente entramos en Honduras, para poder planificar mejor y a través de estas políticas públicas, que en este caso serían coordinadas específicamente cuando hablamos de la agricultura, de la ganadería, por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de este país. Totalmente, ¿no? Y justamente la planificación es justamente un elemento que construye resiliencia, que construye nuevamente esa capacidad de poder anteponernos ante estos efectos adversos o nocivos que nos pueda causar el tema de cambio climático, o más presente aún, variabilidad climática, que es la que al día a día o la que más recurrentemente sufre el agricultor en nuestros campos. Estos cambios bruscos de temperatura, de lluvias, ya no tenemos las épocas como antes, estos regímenes climáticos que favorecían lógicamente la producción en nuestro país y en nuestra región, ahora ya no, esto ha cambiado. Y entonces ha cambiado y eso nos lleva a la reflexión justamente de que debemos de generar un cambio a través de la planificación, un elemento fundamental, pero también fortalecimiento de capacidades. Y ese fortalecimiento de capacidades para encontrar nuevamente nuevas ideas, nuevas prácticas, generar innovación. Y es justamente uno de los elementos fundamentales que proponemos a través de RESCA, a través de la intervención que estamos haciendo a nivel de territorio, a nivel rural, pero no solo ahí, sino también un abordaje integral. Y es ahí donde también trabajamos de la mano con el gobierno, con instituciones del gobierno, como ser el Senado Scopeco, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y algunas dependencias de la SAC también. Trabajar muy importante con ellos porque son las entidades que definen de una u otra forma la política pública. Y estamos hablando de dos temas fundamentales, clima y agricultura. Y estas dos instituciones son las que rectoran estos temas a nivel del país y que desarrollan e implementan acciones en coordinación con múltiples actores. Entonces es importante generar esa coordinación planificada, definir realmente qué abordajes debemos de hacer diferenciados, porque también nuestra tipología en el territorio, al mismo tiempo somos un país muy diverso, y esa diversidad no solo la encontramos en nuestros bosques, en nuestros ecosistemas todavía, sino también en nuestras culturas y en nuestro pensamiento de cómo adoptar estas nuevas innovaciones, cómo abordar estos desafíos nuevos a través de esta misma diversidad de pensamiento, de cultura y de esquemas de vida. Y es ahí que tenemos que tener una sensibilidad muy presente también de cómo poder intervenir estas acciones a nivel rural y también al mismo tiempo a nivel institucional de favorecer esa gestión de la política pública. Y es lo que pretendemos en términos generales a través de RESCA en el caso de Honduras. ¿Cómo se está trabajando, cómo se está enfrentando toda esta problemática cuando hablamos y cómo estamos haciendo estas adaptaciones? Porque como nos dice acá Marlon, que es un biólogo con mucha experiencia, tenemos que adaptarnos. O sea, ¿cómo nos estamos preparando para esa adaptación? Cuéntanos, Horacio. Sí, bueno, hay diferentes maneras de adaptarnos y justamente orientados a promover resiliencia, ¿no? Que es cómo estamos mejor preparados para que un determinado fenómeno asociado al clima no impacte de manera negativa. La información es clave, ¿no? O sea, necesitamos contar con información útil y oportuna, ¿no? En el momento preciso y exacto para que un productor pueda tomar mejores decisiones de cuándo sembrar, qué tipo de semillas sembrar, qué acciones o qué decisiones tomar, ¿no? Entonces ahí creemos que la información es clave. Entonces estamos trabajando, a partir de esa premisa, estamos trabajando, por ejemplo, en fortalecer a los servicios de información agroclimática de Honduras, ¿no? Trabajando muy de cerca con la Copeco, capacitando a su personal en cómo justamente generar mejores pronósticos climáticos
pero una vez que esos pronósticos climáticos están, de nada sirven si no son accesibles para los productores, ¿no? Y si un productor no puede interpretar esa información. Entonces, también estamos trabajando con diferentes mesas agroclimáticas, en mucha coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero lo que es muy importante resaltar, y que ya hablaba Marlon, es que estas mesas son multiactorales, ¿no? Hay productores, hay asociaciones de productores, instituciones académicas, actores del sector privado. ¿Por qué? Porque la innovación es un proceso colectivo, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en la innovación como la responsabilidad de los científicos o del desarrollo tecnológico, sino más bien los productores son los que innovan todos los días y que se están adaptando constantemente al cambio climático. Entonces, ¿cómo aprendemos de ellos, de sus saberes, que son los que están en la parcela todos los días? Y cómo combinamos y hacemos que dialogue los saberes de los productores con la ciencia, con la investigación, con la academia y con la empresa privada y con el gobierno. Entonces, a partir de eso, los productores cuentan con información histórica sobre el clima y se generan recomendaciones a partir de los datos, ¿no? TNC es una organización que basa todas las soluciones en la ciencia. Nosotros creemos firmemente que la ciencia hay que utilizarla para tomar mejores decisiones. Entonces, junto con todos estos actores a nivel territorial, estamos analizando la información, generando boletines climáticos para que diferentes actores tomen decisiones de cómo prepararse mejor ante estos efectos del clima. ¿Qué pasa, Diego, en el caso de que no se adapten? ¿Desaparecen o nos adaptamos o desaparecemos? Cuéntanos. Sí, esa es lo que dicen los biólogos, ¿no? Las especies que no se adaptan desaparecen. Entonces, el último informe del IPCC, casi que el llamado que hace es o nos adaptamos o nos adaptamos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, tenemos que adaptarnos. Entonces, a nivel de agricultura, como decían los colegas, es necesario que lo hagamos en todos, o sea, es necesario que lo hagamos de manera articulada, que todos sumemos para poder lograr ese cambio. Entonces, por eso todas esas instituciones deben trabajar de manera coordinada, como lo estamos buscando y lo estamos haciendo, coordinado, por ejemplo, con la SAC, la Unidad de Agroambiente y Cambio Climático de la SAC, IFOAGRO, el DICTA, que es la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología de la SAC, todos debemos empujar para el mismo lado. Y el sector privado también es clave allí. Todos con la mirada en el usuario final, que es el productor, la productora que está sufriendo todas esas inclemencias de esas variabilidades climáticas en nuestras comunidades. ¿El productor está preparado para esto o se está preparando para estos cambios, para estas variables? Porque por lo general la mayoría lo hace de manera empírica y entonces desconoce cierta parte de la ciencia y también no utiliza la tecnología porque no cuenta con esos recursos. Sí, históricamente, ancestralmente, como comunidades se han adaptado, nos hemos adaptado y por eso todavía estamos aquí. Pero, como lo mencionas, hoy en día estamos ya en lo que llaman la cuarta revolución industrial, que es la de la información. Entonces, eso es algo que también debemos aprovechar. Hoy en día ya lo están aprovechando las grandes compañías, pero falta que llegue también a los pequeños productores. Hay una brecha muy grande entre esas dos cosas. Entonces, justamente debemos, por un lado, capacitar a nuestros productores. Hay un déficit de asistencia técnica desde hace muchos años en toda nuestra región. Entonces, también es algo que se debe trabajar y que se está trabajando, pero falta muchísimo todavía. Y allí entonces todavía hay una oportunidad grande de tener que hacer un montón de capacitaciones, justamente lo que tratamos nosotros de hacer, de encontrar de cómo, por ejemplo, el productor entienda cuando los servicios de información dicen en esta temporada estamos en un periodo de niño y vamos a estar más secos de lo normal y va a tener una reducción de 120 milímetros. Ahí ya cuando te hablan de 120 milímetros, ya muchos no entendemos qué es eso. Entonces empezar a explicarles a ellos en qué consiste, cómo es la historia de clima en su localidad y eso cómo lo puede aprovechar para mejorar su producción de una manera más sostenible. Claro, también porque históricamente se trabaja mucho el monocultivo. Y las tierras, por ejemplo, maíz y todo el tiempo tendré maíz. Y vemos que las variaciones no se prestan porque el maíz de repente necesita, no tal vez la gran cantidad de agua, pero sí un tiempo
de agua para poder crecer. Bueno, ¿quién mejor que ustedes, que son profesionales de la agronomía, con maestría y todo lo demás, y con una vasta experiencia, para poder realizar? ¿Se puede adaptar? ¿Se pueden hacer los cambios en el caso de los cultivos para el trabajador del campo? Sí, sí se puede, y sí es importante, o sea, todo proceso de cambio y de innovación tiene un costo, ¿no? Tiene un costo económico, ¿no? En hacer ciertas prácticas de manera diferente, pero también tiene un costo social y tiene un costo cultural, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de recursos, sino hay que cambiar la manera de pensar, ¿no? Muchas veces, y también hay la responsabilidad es compartida, ¿no? Nosotros como consumidores desde las ciudades, ¿no? A veces se nos olvida cómo se produce nuestro alimento y no nos preocupamos si es producido de manera sostenible o no, ¿no? Y yo creo que se valora más, por ejemplo, a un abogado, a un arquitecto en la ciudad, que a los productores, que son los que nos dan de comer todos los días, ¿no? Para mí, la producción agrícola debería estar en el centro porque es lo que nos permite estar vivos, ¿no? Entonces, y no transferirle esa responsabilidad solo a los productores, sino entenderlo como una responsabilidad compartida, como consumidores exigir productos más sostenibles. Entonces, sí se puede. Como decía Diego, los productores se han venido adaptando desde hace muchos años, por eso la agricultura sigue aquí. Y con la información oportuna se pueden tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si se va a sembrar maíz, pero sabemos que va a haber un periodo de sequía, se puede elegir una variedad de ciclo corto que se desarrolle más rápido, ¿no? Y entonces así el cultivo no dura los aproximadamente 6 meses, ¿no? Que tarda en crecer el maíz, sino reducimos a partir del uso de una semilla, una variedad de ciclo más corto para evitar que una sequía, por ejemplo, afecte el rendimiento del maíz. Entonces, hay diferentes soluciones. Otro, mencionaban la biodiversidad, y aquí es muy importante no solo ver la parcela o no solo ver la finca, sino tener una visión de paisaje. ¿Por qué? Porque los bosques, las selvas, juegan un rol muy importante para la agricultura. Simplemente son el hábitat de abejas, otros insectos que son polinizadores, murciélagos, ¿no? Y el 80% de los alimentos que nosotros consumimos dependen de un polinizador para dar fruto y darnos alimento. Entonces, si no cuidamos esos ecosistemas naturales, que es donde habitan las abejas y otros insectos que polinizan los cultivos, entonces no vamos a tener la posibilidad de que ese cultivo genere realmente el fruto que al final consumimos nosotros. Entonces, creo que hay que tener esta visión de paisaje, y que implica cambios culturales, que a veces en el sector rural hay mucha resistencia al cambio, pero también porque no hay mercado, ¿no? Si los intermediarios y si las empresas no están dispuestos a reconocer con un sobreprecio a los productores que están haciendo mejores prácticas, pues esto no va a mover. Por eso hay que trabajar con la política, con las empresas, con el sector privado y con los consumidores, ¿no? Entre todos. ¿Cómo hacer que el trabajador del campo, hacerle cambiar esa resistencia y poder adaptarlo a cultivos con menor tiempo, y también hacerles conocer cuáles son el tipo de mercado hacia donde puede y a lo mejor podría tener mejores ingresos? No, considero que igual las evidencias y las acciones hablan más que 1000 palabras, pues. Y es por ahí también que ya igual en el país hay muchos casos exitosos, hay muchas historias de éxitos en el tema de abordar desafíos en agricultura, intervenir adaptación y mitigación, porque son las dos vías de cómo podemos intervenir el cambio climático, no solo en el país, sino a nivel global. Adaptarnos y reducir emisiones. Y la agricultura tiene enormes oportunidades de realizarlo, de apoyar esos ejercicios. Horacio y Resca piensan que justamente, y todo el equipo pensamos que agricultura justamente, más que ser una causa actual del cambio climático, es verla como una alternativa para dar soluciones al problema. Y es ahí, y es de manera conjunta y participativa que desarrollamos estas acciones. En el país estamos interviniendo acciones a nivel de territorio a través de una metodología, que esta metodología permite construir capacidades y entender realmente cuáles son los efectos del clima a nivel de nuestros rubros o nuestros medios de vida, y qué acciones y qué recursos tenemos ahí en terreno para hacer frente a esto. Y muchas veces, muchas opciones ya se encuentran ahí, solo realmente toca identificarlas y probarlas de manera participativa. Lógicamente siempre hay que ponerle una pizca por ahí de ciencia, de innovación, que por eso estamos nosotros, por eso está detrás también
el CIAT pretende de que a través de la ciencia podamos apoyar y desarrollar estos nuevos enfoques, tanto en el abordaje a nivel de agricultores como también a nivel institucional. Y es ahí, en toda esa cadena, donde debemos intervenir justamente para poder abordar estos desafíos y construir nuevas historias de éxito que podamos masificarlas. No pretendemos generar una solución al problema, porque el problema es integral y todos tenemos responsabilidad de esto, como bien lo mencionábamos los compañeros, ¿okay? Desde aquí, desde la ciudad y hasta allá en el campo, tenemos responsabilidades y desafíos para abordar. Pero desarrollando experiencias, desarrollando curvas de aprendizaje y cómo desarrollar estos procesos a nivel del campo. Y a nivel institucional es sumamente valioso para poder escalar estas acciones de forma más masiva. Y es ahí también en esos ejercicios que estamos trabajando. Generar ese conocimiento, generar esas experiencias que sean exitosas y buscar esos mecanismos para poder apalancar estas acciones y así de una manera generar más impacto en el país y en la región, lógicamente. Honduras se caracteriza por tener una agricultura familiar. ¿Cómo se está trabajando con todo esto? ¿Cómo se están preparando? Cuéntanos, por favor, Diego. Sí, principalmente Honduras se caracteriza por tener un sistema de agricultura familiar, es decir, áreas muy pequeñas. En muchas ocasiones ni siquiera las personas son dueñas de la tierra y hablamos de una producción de subsistencia, muchas de ellas. Hacemos varias cosas. Como mencionaba Marlon, CIAD es un centro de investigación y entonces lo que tratamos es de identificar, por ejemplo, cuáles son esas prácticas que son más costo eficientes, costo efectivas, y eso va muy aplicado a cada territorio, a cada localidad, a cada comunidad. Entonces, algunas de las cosas que hacemos, por ejemplo, en los ejercicios, en los talleres que realizamos en campo, es que cada agricultor piense en su medio de vida y en cómo se ve en los siguientes años. Es un ejercicio que no solemos hacer, de planificar. Como latinos no somos muy dados a planificar, vivimos mucho el momento. Entonces es un ejercicio dentro de las metodologías que utilizamos, en el cual ellos hacen su mapa de su finca, de su terreno y de su medio de vida. Y luego lo vinculamos al clima y miramos, por ejemplo, basado en el pronóstico que viene para la próxima temporada, ahora para postrera se espera que va a estar por debajo de lo normal. Y entonces es pensar, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer también el próximo año? Porque en los últimos años hemos tenido sequías. El año pasado teníamos sequías y pasamos en 20 días a estar inundados en la zona sur, en Choluteca. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar? Entonces, generar ese pensamiento en ellos de qué debo hacer, de planificar. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio de, por ejemplo, tener el mapa, la finca actual y luego la finca soñada, es un ejercicio que muchos de ellos despierta una serie de ideas de, bueno, no me voy a quedar así toda la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otro rubro, por ejemplo, puedo utilizar? Porque con maíz y frijol tengo, sí, mi comida ancestralmente, culturalmente, lo utilizo mucho, pero quizás eso no me va a ayudar a tener un ingreso mayor y poder mejorar mi calidad de vida. Entonces ahí empezamos a generar ese cambio en ellos, ese cambio en pensamiento y ese cambio en actitud y luego en prácticas. Luego ya venimos, como decía Horacio, por ejemplo, con variedades, con recomendaciones de qué prácticas hacer en el cultivo. Una que hemos estado experimentando bastante en los últimos, junto con todo el equipo y todas las instituciones que mencionaba hace un rato, es el tema de la fecha de siembra, por ejemplo. Saber que si vamos a tener una canícula prolongada, una canícula intensa, entonces cómo escapar a eso, con variedades de ciclo más corto, dejando los residuos de la cosecha anterior sobre el suelo del cultivo para que mantenga la humedad, utilizando otros cultivos. Por ejemplo, en la zona sur, la recomendación primera, y así lo estuvimos practicando, era utilizar sorgo, maicillo, en lugar de maíz, porque era de ciclo más largo y no iba a soportar, y es lo que estamos viendo. Mucha gente perdió sus cultivos porque la sequía fue muy fuerte. Entonces, ese tipo de acciones, pero que muchas veces son muy locales, porque depende de cada comunidad y de cada persona. Para algunos, por ejemplo, no es muy útil de pronto sembrar el sorgo, mientras que para otros que además quieren tener, por ejemplo, algo de ganado, es fenomenal, entonces les parece muy bueno. En otra comunidad, por ejemplo, unas mujeres identificaron que para ellas tener gallinas iba a ser mejor que dedicar más tiempo y más espacio a un área más grande de cultivar maíz y frijol. Entonces empezaron a notar esa oportunidad y lo empezamos a probar con ellos y ya les está dando resultado. Es importante el hecho del trabajo, la planificación, en el caso de los productores de campo,
de tierra adentro en su mayoría en el país. ¿Cómo se está fortaleciendo a través de las políticas públicas departamentales, municipales o por zona? ¿Por qué es importante esto? Para el caso usted nos decía, es que varía de acuerdo a la localidad. Significa que esta planificación, y que no somos diestros para la planificación a nivel, o sea, visualizar futuro, tiene que ser en base a el municipio, el departamento o la zona en que esté ubicada. Sí, totalmente, ¿no? A veces nos cuesta hacer estos ejercicios de planificación o existen planes, ¿no? Estamos llenos de diagnósticos y de planes, pero realmente la aplicación de esos instrumentos de política pública es donde tenemos el reto principal, ¿no? Entonces, en Resca, por ejemplo, hemos trabajado en el desarrollo de planes municipales de adaptación al cambio climático, ¿no? Son dos planes municipales de adaptación que hemos apoyado, si no me equivoco, Diego, en Copán, ¿no? A los municipios a desarrollar de manera participativa cómo se pueden preparar con estos planes de adaptación para hacer frente al cambio climático, ¿no? Entonces creemos que ese es un instrumento de política pública a nivel municipal muy valioso y que contempla justamente el uso de la información con la que contamos para tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Otro tema es el diálogo interinstitucional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que vengo del sector agropecuario y ahora trabajando en TNC, que es una organización de conservación, he visto muchas veces que el sector medioambiental casi que está peleado con el sector agropecuario, ¿no? Entre ministerios no se ponen de acuerdo, se habla mucho de hablar o de esta colaboración intersectorial, interinstitucional, pero realmente a la hora de la hora no se logra, ¿no? Existen un montón de mesas donde tiene que haber presencia de Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, pero la gente que va a esas mesas casi que va a pasar lista, ¿no? Es gente que no tiene un poder de decisión y aunque existen leyes de desarrollo rural sostenible, existen otros instrumentos de política pública como las metas nacionalmente determinadas, por ejemplo, creo que el reto principal es la implementación, ¿no? Lograr realmente esa coordinación interinstitucional entre ministerios o secretarías de Estado y sobre todo el presupuesto, ¿no? La voluntad política se ve cuando estos planes están acompañados de un presupuesto que permita justamente implementarlos. De nada sirve que esté el plan redactado si no hay presupuesto, y ahí es donde entra, por ejemplo, el legislativo, ¿no? Con un rol muy importante en asignar presupuestos para que esos instrumentos de política pública se puedan implementar y llevar a cabo. Para complementar ahí la respuesta de Horacio, sí, que me comentaba, en el caso de Honduras hemos trabajado en 2 planes municipales de adaptación. Trabajamos con la Municipalidad de Cabañas y con la Municipalidad de Santa Rita, en Copán. Entonces fue un trabajo muy en conjunto, que fueron las municipalidades las que permitieron hacer eso junto con las otras organizaciones que están en el municipio. Y ellos ya tienen identificado, por ejemplo, para los próximos años, cuáles deberían ser los proyectos más priorizados para poder trabajar allí en el tema de adaptación. Muchos de ellos identifican el tema de reforestación, el tema de conservación de agua, el tema de sistemas ganaderos sostenibles, por ejemplo. Actualmente estamos trabajando, estamos iniciando, tenemos la intención de trabajar en Jesús de Otoro, porque también vimos un ambiente favorable para trabajar allí, porque hay varias organizaciones también que están en la misma línea. Y tenemos también otro municipio todavía por definir para iniciar a desarrollar ese plan municipal de adaptación. Y a nivel local, como mencionaba hace rato, también están esos ejercicios que se pueden hacer en las comunidades. También a nivel nacional se están trabajando, apoyando en la formulación de otra estrategia que viene más de la Organización Meteorológica Mundial, que se llama el Marco de Servicios Climáticos. Es una estrategia nueva que se está lanzando a nivel mundial, donde los servicios climáticos deben verse como una cadena de valor. Es decir, hay un usuario, que son todos los que finalmente utilizamos la información de clima, los productores, todos los de a pie, como decimos, todos necesitamos, o es muy valioso tener esa información. Entonces es como generar que esa cadena se dé y que al final el usuario tenga una información útil, que de verdad le sirva y que la entienda y la pueda utilizar. Así es.
No, y justamente esto es fundamental, nos estamos basando en elementos globales y cómo poder fortalecer institucional y justamente poder llegar al usuario, que es lo más importante. Y en el caso de los servicios climáticos, pues en el país tenemos una multiplicidad de usuarios, no solo en el sector agrícola, muy importante, determinar fechas de siembra, ver cómo nos va el tema de granos básicos, que es lo más impactado en el país, pero también salud, infraestructura, energía, turismo. Todos los sectores de desarrollo de una u otra forma dependemos de información y el clima es algo sumamente valioso. Entonces, fortalecer y entrar a nivel institucional, en el caso de Senados Copeco, y de poder desarrollar toda esta línea de ruta en el tema de servicios climáticos y fundamentado en un marco global, puede favorecer muchísimo y puede apalancar muchos recursos también subsecuentemente dentro de estos ejercicios. Además, dentro de esto, pues en el hecho de construir este marco nacional de servicios climáticos, pues también es un aprender haciendo. Y también podemos identificar otras necesidades de información más específicas, más puntuales dentro de cada uno de los sectores y sabiendo cómo también el hecho de comunicar, que es sumamente valioso. Entonces, tenemos que verlo, el tema de servicios climáticos justamente como una cadena de valor, desde donde se produce hasta quién lo utiliza y el usuario. Y este usuario prepararlo también para poder comprender esta información y así poder tomar decisiones. Entonces, estos ejercicios lo estamos haciendo a nivel del sector, pero a esta escala, a nivel institucional, sí deseamos intervenir dentro de todo este marco y poder generar una mejor información para la toma de decisiones dentro de múltiples usuarios, ya sea los usuarios finales o también tomadores de decisiones institucionales, encargados de política pública y así poder tomar decisiones que puedan reducir vulnerabilidad, construir resiliencia, fortalecimiento de capacidades y siempre marcados en un ejercicio de desarrollo al final. Porque todos estos nichos, todos estos pilares son justamente desarrollos económicos y que hacia ahí también debemos de encaminar, nunca perdernos de esa perspectiva, tener una dimensión integral, sostenible, en donde no solo el factor económico, sino también el factor ambiental y social son elementos claves para poder encaminar desarrollo. Ustedes hablan de agricultura digital al igual que alimentación sostenible. Cuando hablamos de agricultura digital y alimentación sostenible, ¿cómo podemos desarrollarla aquí en Honduras? Lo comentamos después de la pausa, ¿les parece? Con el permiso de ustedes, unos mensajes, no nos cambien. Al retorno continuaremos desarrollando este importante tema. Mi nombre es Napoleón Espinosa, soy el propietario de Autoescuela Centroamérica. Comenzamos a través de contactos. Una persona quería saber conducir para clasificar a un empleo y lo logró. Y esa persona comenzó a contactarlos con amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Y la meta es también ampliar a otros mercados, por ejemplo, lo que es moto, abrir una motoescuela y ya con otras empresas también lo que es camión. De tal forma que podamos manejar las tres líneas, licencia especial, moto, liviana y pesada. Bueno, al principio siempre hay temores, pero para mí la solución es ser persistente. Porque cuando uno toca puertas, hay puertas que se van a abrir, hay puertas que no, pero eso que no sea obstáculo para iniciar. Siempre ser persistente. Yo soy Napoleón Espinosa, soy un rostro del cambio y yo he decidido emprender. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Sí, yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Café con leche le digo sí. Tortilla con quesillo le digo sí. Con quesito en los frijoles. Sí, yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Tempranito en la mañana le digo sí. Disfrutándola de postre le digo sí. En el típico de cena le digo sí. Y antes de la cama. Sí, yo le digo sí. Toma leche hondureña. Un mensaje de Sí a la leche. Cale, FENAC, APROLECHE y el Gobierno de la República. Tomamos la decisión de ir a buscar a Suiza al comprador de café más importante del mundo, Nestlé. Le dijimos que queríamos hacer entre Nestlé y Honduras un proyecto piloto mundial para jóvenes y mejorar el ingreso de los productores de café hondureños. Pero también se inauguró ya el programa que terminamos de afinar en Suiza para crear 12 institutos o centros
que van a capacitar, a educar a 25,000 jóvenes en los próximos 5 años para convertirlos en baristas. Y le digo a los cafetaleros, por favor no me abandonen las fincas. Ese es un patrimonio de la nación, porque el café es un producto estratégico. Las maras y pandillas han causado luto, dolor en el pueblo hondureño. Este no es un fenómeno simple. La dimensión del enemigo es de alta complejidad, de alta peligrosidad, porque el problema es de dimensión internacional. No puede un barrio o colonia estar sometido de rodillas a la voluntad de estos criminales. Hemos hecho el trabajo juntos, hemos avanzado para lograr el objetivo de entregarle un país en condiciones para que la inversión genere más empleo, para que el que quiera tener su pequeño negocito, mediano o grande, sienta que aquí en este país se puede. Esta lucha no ha terminado. En este primer aniversario, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, fiscales, jueces, agentes de inteligencia, militares, policías, pueblo hondureño, hoy tenemos que sentirnos orgullosos de estos resultados, pero ese orgullo significa mayor compromiso. Hoy nuestro sistema de salud avanza con instalaciones modernas. Equipo. Transparencia es la manera de comprar, es la manera de distribuir. Al inicio del 2014 solo encontramos 1/3 de lo que es hoy el presupuesto para adquisición de medicamentos y triplicamos el presupuesto. Trabajando juntos, todos los sectores, un sistema de salud completo, robusto, que atienda las necesidades de todos los hondureños hasta en el último rincón del país. Juntos estamos construyendo un nuevo sistema de salud, porque el futuro lo construimos juntos. Gobierno de la República. El estrés del trabajo y el cansancio no son razones para dejar de compartir tiempo de calidad y amor con nuestras hijas e hijos. Trabajo todo el día, llego a mi casa cansada, sudada, sin ver a mi hija porque salgo demasiado tarde del trabajo, pero todo sacrificio tiene una recompensa y todo lo que hago es para que mi niña esté bien. El estrés o cansancio por el trabajo se debe dejar siempre en el trabajo. Es importante aprender a relajarse frente a los hijos e hijas. Transmitirles el cariño que se les tiene a los hijos e hijas los hace sentir más seguros, felices y amados. Apapáchame, abrázame con el alma. Educarme con cariño y respeto está en tus manos. UNICEF y el Gobierno de la República de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Televisión Nacional de Honduras transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. ¿Cómo adaptar a la problemática que se está dando a nivel de cómo está siendo afectado el país con el cambio climático? ¿Cómo adaptar a través de la agricultura con nuevas tecnologías? Expertos nos acompañan esta mañana en el foro de Televisión Nacional de Honduras, Mejor Hablemos, y estamos hablando de la resiliencia en Centroamérica y también en Honduras hacia esos cultivos y cómo el impacto del cambio climático en la agricultura y cómo pueden mejorar la producción en este país centroamericano. Hablemos de la agricultura digital. Cuando hablamos de agricultura digital, otro nuevo término que se incluye dentro de los de moda que se están poniendo en los cultivos y en la agricultura. ¿A qué se refiere específicamente, Horacio? Cuéntenos. Pues es justamente cómo aprovechamos las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, aplicadas al sector agropecuario, ¿no?, a la producción, porque ahí hay una gran ventaja, ¿no?, que podemos sacar provecho, y que justamente las TIC, ¿no?, las conocidas, como se conoce a las tecnologías de información y comunicación, juegan un papel fundamental para mejorar o adaptarnos en el sector agropecuario al cambio climático. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con el uso de celulares, el uso de sensores para detectar
la cantidad exacta de fertilizante que requiere un cultivo, ¿no? Por ejemplo, esa es una aplicación, o cómo podemos manejar desde nuestros celulares, desde una computadora, el riego en un cultivo, la temperatura en unos invernaderos, etc. Son aplicaciones tecnológicas a la producción agropecuaria. Desde Resca estamos promoviendo el uso de diferentes tecnologías. Por ejemplo, en Guatemala estamos explorando la posibilidad de usar la realidad virtual para capacitar a jóvenes, sobre todo. Y creo que ahí es justamente el nicho más importante, ¿no? ¿Cómo logramos que los jóvenes se queden en el campo y vean a la agricultura como un sector atractivo de trabajo y evitar que los jóvenes migren a las ciudades o migren a otros países, ¿no? Entonces creo que ahí justamente las nuevas tecnologías, las redes sociales juegan un rol fundamental en retener a los jóvenes en el campo y en el sector agropecuario. Entonces otra aplicación que estamos aprovechando aquí en Honduras es justamente en el marco de Resca y CONCIAT, cómo podemos aprovechar, por ejemplo, los celulares, el WhatsApp, para comunicar estos datos a los productores y que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos es lo que llamamos agricultura digital. Sí, también el tema de la forma como se hace investigación. Tradicionalmente la investigación se hace a veces en un laboratorio, en una parcela, que se tiene un montón de control de las variables que allí se pueden presentar. Pero hoy en día, con los celulares, con los sensores remotos, se puede tener muchísima información en muchos sitios. Entonces, tenemos cada agricultor se convierte en un punto que nos brinda información. Hoy en día lo hemos escuchado mucho, que cuánto nos espía Google, cuánto sabe de nosotros por solo hecho de tener un celular conectado a Internet. Sabe dónde estamos, para dónde nos movemos, qué compramos, qué miramos. Entonces, esa misma tecnología se puede usar en la agricultura y debemos buscar eso, que los datos, por ejemplo, sean más abiertos. La información que brinda cada productor se pueda utilizar para investigar y para cosas buenas, para hacer producir más, producir mejor. Entonces, son cosas que están ahí y que debemos aprovecharlas. Se habla de que hay una brecha todavía muy grande entre los pequeños productores y los productores tecnificados, porque ellos ya la están usando, utilizan no solo agricultura digital, sino agricultura de precisión, en la que utilizan drones para hacer todo lo que mencionaba ahora Horacio, para aplicar mejor el fertilizante, para hacer los sitios donde mejor sembrar y todo eso. Entonces, nosotros también debemos aprovecharla, porque es algo que en muchos casos es de bajo costo y es algo que viene y que se va a quedar. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial son cosas que están llegando y van a empezar a reemplazar muchas de las cosas que hacemos. Entonces, debemos desde ya empezar a visualizar eso y aprovecharlo para el beneficio de los productores. Si tenemos esta agricultura digital, ¿estamos fortaleciendo una alimentación sostenible, Marlon? Total. Yo quería agregar antes, previo a responderte tu pregunta, que también ahora estamos en la era de la información, lo hemos dicho acá. Y todo este cúmulo de información que tenemos ahora también nos sirve para generar escenarios, para modelarlo a nivel de computadoras muy poderosas y crear tendencias. Y justamente esas tendencias, identificar esos puntos hacia dónde puede ir dirigida la planificación, en términos de política pública principalmente, pero también a nivel de los agricultores. Con toda esta información podemos generar nuevos escenarios a nivel computacional, meter variables de clima, meter variables de cultivos y ver cómo se comportan dadas condiciones que estamos teniendo actualmente. Y entonces ya no solo la experimentación queda en campo y en laboratorios, ahora también en elementos computacionales. Con toda esta información, lo más valioso es que ahora puede ser hasta de menos costo, más rápidos, y podemos tener también información basada en ciencia para toma de decisiones y recomendación. Y es justamente ahí donde queremos innovar, en enlazar la ciencia con todos estos sucesos y todo este esfuerzo que sucede a nivel del campo. Y cómo podemos llevar esta ciencia, esta innovación, justamente para apoyar la seguridad alimentaria. Y es ahí en donde tenemos que generar una amalgama, un matrimonio conjunto entre los agricultores y los investigadores, y desarrollar ejercicios participativos de innovación. Los agricultores realmente son innovadores natos y tienen todo ese nicho propio de desarrollar innovación. Solo hay que saber cómo hacerlo, solo hay que saber cómo entender, tener una sensibilidad de cómo reconocer esas potencialidades que tiene el entorno donde está el agricultor. Hay muchas potencialidades. Hablamos del corredor seco,
Sea como sea, el corredor seco tiene muchas potencialidades aún de producción, solo hay que identificar qué rubros productivos se pueden adaptar ahí y qué mercados podemos conectar para que esos rubros productivos generen valor, generen cambio y generen desarrollo. Es ahí que tenemos que tener esa sensibilidad. Y es ahí también donde la ciencia, la innovación y la tecnología puede tener un plus más para poder tomar esas decisiones y poder encaminar esos procesos de desarrollo sostenible, participativo, pero con ciencia y pensamiento e innovación. Bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes más y conociendo más sobre estos avances y cómo se están preparando desde Honduras para enfrentar el cambio climático y también cómo están preparando a los agricultores, al igual que los ganaderos, para de esta manera no ser más afectados, que la producción de ellos al momento de realizar tanto de primera como de postrera termine en pérdidas o en sueños fracasados. Me gustaría seguir hablando, hemos llegado al final, tengo espacio para una conclusión final de esta comparecencia, tengo 30 segundos para cada uno de ustedes, una conclusión, un mensaje final. Comienzo con usted, Horacio. Sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio y quisiera comentarle a toda la audiencia que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook y en Twitter como Resiliente CA, y también en nuestra página www.centroamericaresiliente.org. Ahí están todas las publicaciones, información, manuales para que los productores estén mejor adaptados. Muchísimas gracias. Por favor, Marlon. Diego, perdón. Bueno, el cambio climático está aquí, debemos adaptarnos. Entonces, todos debemos ser parte de la solución. Todos debemos poner nuestro granito de arena de parte nuestra del proyecto, del equipo. Es un gran equipo que tiene mucha conciencia y mucho deseo de servir a los demás y de poder hacer las cosas para el beneficio de todos. Muchísimas gracias. Como CIAT, estamos al servicio del sector, al servicio del país. Estamos desarrollando innovación, queremos que esa innovación genere procesos de cambio. Un agricultor en el occidente una vez me dijo, si el clima está cambiando, pues debemos de cambiar. Y ese mensaje cala muchísimo. Y es así también que nos lleva a la reflexión que debemos de cambiar, generar innovación, nuevos procesos, y para eso estamos, para apoyar estas iniciativas en el país y encaminar desarrollo y bienestar. Mira, aquí nos consultan, y sé que estamos sobre tiempo, pero me consulta acá, por ejemplo, el alcalde del municipio de Pespire, cómo pueden beneficiarse o cómo pueden obtener más información con ustedes. Bueno, en nuestra página justamente está el plan de adaptación municipal. ¿Cómo lo encuentran? www.centroamericaresiliente. Centroamérica Resiliente, pegado, ¿verdad? Todo junto, .org. Y ahí hay una sección de publicaciones donde pueden descargar, por ejemplo, el plan de adaptación y están todos los datos de contacto de nosotros, donde nos pueden contactar directamente por correo, por Twitter, etc. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación con nosotros, venirnos a compartir y también poder orientar al trabajador del campo, tanto al agricultor como también al ganadero, cómo poder enfrentar, cómo ir de frente y cómo poder planificar para el cambio climático, que no es una falacia, es una realidad que se está enfrentando y la producción de nuestro país se está siendo severamente afectada producto de la canícula también, sumado a este otro ingrediente. Éxitos y muchas bendiciones. Feliz retorno a su país y gracias por aceptar esta invitación. A ustedes éxitos y ese gran trabajo. Adelante para el fortalecimiento y la producción de nuestro país y también la seguridad alimentaria de Honduras y del mundo. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios les bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.